Es un gusto saludarles en este día, a todos ustedes, en este primer día de escuela dominical. Queremos bendecirles a ustedes con la palabra del Señor y recordarles que es bueno tener el alimento espiritual y aprovechar el momento que Dios nos provee, la oportunidad de alimentarnos, de saciar nuestra vida espiritual, y ello es importante para el crecimiento de nuestra vida nata. Quiero saludarles a ustedes de acá de la iglesia Potosí, saludos de la casa pastoral, en este caso la hermana, mi esposa, Yesenia Barrera, también la hermana Mónica, que está aquí en la parte de la cámara, y en este caso el pastor, también para bendecirles a ustedes con la palabra del Señor. Hemos tenido la dificultad que en medio no hemos tenido la parte del sistema como tal para poder hacer este trabajo, pero ahí vamos, lo que poquito tenemos, vamos a usar esta herramienta que tenemos para transmitirles a ustedes la palabra del Señor. Y quiero compartir con ustedes en Hechos capítulo 16, donde Pablo fue encarcelado en Filipos, y vamos a leer Hechos capítulo 16, el versículo 22, aunque empieza del versículo 11, pero en realidad el caso empieza del versículo 22. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Damos gracias al Señor y vamos a hacer una pequeña oración. Soberano Padre, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu grandeza. Te pedimos que donde llegue este audio tú bendigas a cada uno de mis hermanos, tú les des las fuerzas, el ánimo, le restaures su vida de una manera grande y maravillosa. Bendíceles grandemente, Señor, a oír tu palabra, que sea de alimento para nuestras vidas, a través de tu santo Hijo Jesús, tu santo ungido, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús, bendice al pueblo que en este momento no hemos podido reunirnos como hermanos, el Señor, en el templo, el lugar de reunión, sino que la iglesia está en cada uno en su casa. Tú bendigas a cada uno en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Bien, hermanos, encontramos aquí una narración, un suceso hace varios años, digamos prácticamente 2000 años, ¿sí? 2100, entonces estamos en el periodo del siglo XXI. En ese periodo del siglo XXI, pues hablo de 2000 años porque esto sucedió en el primer siglo. Entonces contamos desde después del segundo siglo, 20 siglos. Entonces, y el primer siglo
Entonces serían 21 siglos. Y esta narración es un suceso donde el apóstol Pablo y Silas estuvieron encarcelados en Filipos por situaciones de la palabra del Señor, por las creencias culturales que había en ese tiempo. Culturas, romper con culturas no es fácil, y cimentar una ideología, en el caso del mundo, no es fácil. En este caso también llevar una parte religiosa, la palabra de Dios, pero sabemos que nunca regresa vacía, porque en este caso Dios respalda su palabra y Dios la bendice. Miramos acá que el apóstol Pablo, ellos todos fueron maltratados, el apóstol Pablo y Silas. Ellos, cuando estaban adentro encarcelados, le habían atado las manos, los pies, estaban en el ceplo de las cárceles muy adentro. Y en ese caso, amados hermanos, la situación no era tan fácil para la iglesia. En ese caso la iglesia oraba también, pero ellos también estaban dentro de una cárcel, estaban detenidos. Si llevamos este caso hoy en día, nosotros no estamos en una cárcel, estamos detenidos en nuestras casas. Pero también debemos recordar que si estamos detenidos en nuestras casas, también hemos de hacer lo que hicieron el apóstol Pablo y Silas. Mira que el apóstol Pablo y Silas estaban de una manera, a pesar que fueron azotados, heridos. Mire que el carcelero le dice que les lavó las heridas. Los habían azotado tanto que rompieron la piel de sus cuerpos. No era fácil. Y estaban en la cárcel de allá de ese tiempo. No es la cárcel de hoy, son diferentes las cárceles. La situación es diferente, amados hermanos. Entonces, a nosotros hoy, que estamos de pronto en cada uno de nuestros hogares, no estamos en una cárcel, aunque estamos en un problema de pandemia, de situaciones difíciles, tenemos la libertad, tenemos el gozo. Y allí, lo mismo que el apóstol Pablo, que estaban en la cárcel, ellos cantaban y oraban. Mire usted el verso 25 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Dice que cantaban himnos y orando. Dice, a medianoche orando Pablo y Silas. Y en medio de esas oraciones también cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, de tal manera que ellos alzaban la voz. O sea, esto no quiere decir que ellos estaban limitados corporalmente, pero su situación de espiritualidad emocional, ellos no estaban encarcelados. La parte espiritual estaba suelta, libre. Como dijo en el caso escribiéndolo a los Filipenses, dice, preso, pero la palabra del Señor es libre, está libre. Detenido en una cárcel, pero la palabra está en plena libertad. Entonces, la palabra nadie la detiene, sigue abundando. Por eso ellos cantaban, porque si estaban detenidos corporalmente, su espíritu tenía libertad para cantar y adorar al Señor. Mire que a medianoche cantaban y oraban a Dios, y los presos los oían. Estaban orando a Dios. Hay gente que dice, no, ¿para qué cantar tan alto? Sí, es que a Dios hay que cantarle con todas nuestras fuerzas y orarle con todas nuestras fuerzas, para así que nuestra vida tenga mayores resultados, mayores ganancias, mayores bendiciones. Y estaban heridos, estaban maltratados, golpeados, atados, pero sus bocas estaban sueltas, su espíritu estaba suelto. Y es por ello, amados hermanos, que hay que tener también este momento. Usted que esté en la casa, ¿sí? Usted que esté allí, cante al Señor, ore al Señor, edifique su vida en las manos del Señor. Glorifica a Dios por ello, porque Dios es bueno. Démosle gracias a Dios por todas las cosas. Usted ve que en medio de este encierro, Dios obró, porque cuando ellos cantaban y oraban, Dios intervino y abrió todas las puertas de
de cada lugar de cárcel. En este caso, de las puertas de esa cárcel, Él abrió todos los calabozos, abrió todas las puertas. Y no solamente Pablo y Silas salió, todos los presos salieron, fueron reventadas las cadenas y todo. Es un milagro, Dios intervino y era medianoche que estaban cantando y orando. Pero usted que estuvo anoche en la vigilia, puede ser esto también una gran bendición para su vida, amado hermano y hermana que nos escucha, joven que nos escucha. Recuerde y recordemos cada uno de nosotros para que nos edifiquemos. A pesar que nuestra vida esté detenida, ¿sí? Encerrada, en este caso por obediencia a las autoridades, no por persecución, sino por sujeción y por nuestra salud. Es bueno que nosotros no bajemos la guardia. Usted haga culto. Pablo hacía culto estando allá. Hacía culto y alababa y cantaba al Señor. Oraba al Señor. Mire que esto es de gran bendición, porque en medio de eso, a pesar que estaban ahí, no podían asistir a un templo, no podían estar con los demás hermanos. Estaba Pablo y Silas, ellos dos. Y dice la Escritura, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré allí. Dice Mateo capítulo 18 y 15 en adelante. Yo estaré allí. Entonces, mire, ¿qué aprendemos de toda esta lección? Si Pablo y Silas habían sufrido la humillación del encarcelamiento, tenían los pies sujetados en el cepo y las espaldas laceradas. Con todo, en medio de su semejante sufrimiento, oraban y cantaban himnos, adoración a Dios, en medio de su sufrimiento, en medio de lo que tenían de su dolor. Esa era su anestesia, era su gozo. Mire usted que de esta experiencia misionera del apóstol Pablo se aprende muchas cosas. Nosotros también debemos aprender para aportarlo a nuestra vida, que estamos en las casas, encerrados, ¿sí? El gozo del creyente es interior, no condicionado por las circunstancias exteriores. La persecución no puede destruir su paz ni su alegría. ¿Sí? El gozo del creyente es interior, no es exterior. No es posible que usted, estando ahorita allí en las casas, vaya a dejar al Señor, porque no se puede congregar. Ahorita mismo usted, como creyente, debe mostrar en su carácter todo lo que ha aprendido, que a donde vaya usted sea el mismo, que pueda orar y cantar, que pueda vivir un evangelio por dentro, que a donde vaya usted lo lleva por dentro. El problema de mucha gente es que si no se congrega se enfría. Muchas personas que se vuelven tibios, apáticos, ¿sí? Porque no se alimentan estando en su casa. Y mire que esto es una parte importante en toda nuestra vida. Usted ahorita que está en su casa debe alimentarse por sí propio. Usted propiamente debe alimentarse. Usted no es un niño, usted ha aprendido, lleva recorrido muchos años en el Evangelio. Y ya como una persona ya que ha crecido, el niño cuando ha crecido lleva la cuchara por sí mismo a su boca para alimentarse del plato. Ya no depende de otro, ¿sí? De pronto, porque no hay este momento, pero ya usted tiene la capacidad de alimentarse por sí mismo, de llevar la cuchara a la boca, de aprender a discernir, a orar y cantar y alabar al Señor. Por eso les digo que las circunstancias exteriores no tienen por qué dañar a usted. En este momento que estamos pasando todos a nivel mundial, no tiene usted por qué bajar la guardia y estar triste, melancólico, siempre sabiendo que el interior, el Espíritu Santo está en nuestro interior, que nosotros nos gozamos por el hombre interior, por su espíritu, como dice Pablo, para que nuestro espíritu crezca, se desarrolle nuestro hombre interior, seamos fortalecidos del hombre interior por su Santo Espíritu. Cuando esté orando allá en la carta a los Efesios, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que toma toda familia en los cielos y la tierra. Dice: para que os dé el Espíritu
el Espíritu Santo a vuestro hombre interior para que podáis crecer, conocer todas las cosas en el Señor. Por eso que el gozo del Señor es por dentro y ninguna circunstancia externa lo puede apagar. De hecho, usted mismo, como le digo, ausente de aquí del templo, usted ahí en su casa puede ser un buen cristiano todavía, pero es una persona que puede mantenerse por sí mismo. ¿Sí? ¿Qué tal que esto se nos demore muchos años? ¿Usted cómo haría? Usted tiene que alimentarse por sí mismo y madurar y buscar al Señor. Otro punto que debemos aprender de esta parte, como dice, vamos a leer Santiago 1, 2 al 4. Antes de pasar al otro punto, la carta de Santiago 1, 2 al 4, miramos la oportunidad que el Señor nos da. Y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, ¿sí? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto está hablando de nuestro carácter, de nuestra madurez, de nuestra perfección conforme a las cosas de Dios, ¿sí? De nuestra humillación y de nuestra ubicación de las cosas, porque hay que ubicar las cosas. Usted sabe que en este tiempo estamos en un tiempo final y tenemos que ubicarnos y discernir, ¿sí? Entonces, el punto 2 nos refiere que los enemigos de Cristo no pueden destruir la fe del creyente, ni su amor a Dios. Los enemigos de Cristo no pueden destruir la fe del creyente ni su amor a Dios. Por muchas circunstancias, en este caso tenemos esta pandemia, las dificultades que ha creado a nivel mundial, de pronto algunos sin trabajo, ¿sí? Hay escasez. Ese no puede ser nuestro enemigo para destruir nuestra fe y nuestra relación con Dios. Puede ser otras cosas mayores y ni aún así. Por lo cual, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:28 en adelante, todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Hay un trato de Dios para con el mundo, pero también con la iglesia local, para que la iglesia local aprenda a valorar, o aprendamos a valorar la iglesia, aprendamos a buscar el rostro del Señor cuando llegamos a la iglesia, a valorar los cultos, valorar la reunión entre hermanos, ¿sí? Buscar la presencia del Señor. Y en el mundo Dios está tratando, humillando al mundo. Mire usted lo que dijo el presidente de Nicaragua: que Dios nos ayude. Dijo el presidente de Nicaragua: que Dios nos ayude. Esta circunstancia es para que nos humillemos y busquemos a Dios, dijo el presidente de Nicaragua. Entonces, así hay muchos presidentes que están humillados, que saben que esto se les ha salido de las manos y que no han podido controlarlo muy bien. Entonces, el segundo punto es que los enemigos de Cristo no pueden destruir la fe suya. Y no solamente puede ser una persona, un demonio, también las partes emocionales. Que hay gente que es muy voluble, nunca se mantiene, a veces por cualquier dificultad ya están tirando la fe por un lado. Están echando de sí las cosas del Señor. Es más, hasta como dice Pablo, hay mucha gente que han quebrantado su primera fe porque tiraron todo consejo, se rebelaron contra Cristo. Dice, quieren casarse. Algunas personas, ese es su enemigo y ese enemigo los vence. Hablamos de hermanas, de jóvenes que están en estas mismas circunstancias, que hay enemigos que les vence la fe y les destruye su fe. El apóstol Pablo, a pesar que estaba encarcelado, no le destruyó la fe, las circunstancias exteriores, ni todo lo que había pasado alrededor de su vida. Él se mantuvo firme, sólido, y por esta causa el Señor permite que estas circunstancias adversas y todo lo que pasó sea registrado en la Escritura como una historia para ejemplo de nosotros. Así que, amados hermanos, que Dios nos ayude en este punto. Podemos ver un tercer punto, que aún en las peores circunstancias, Dios suplirá suficiente gracia
para los que están dentro de su voluntad y sufren por causa de su nombre. Dice, aún en las peores circunstancias, Dios suplirá suficiente gracia, poder, amor, dice, para los que están en su voluntad y sufren por causa de su nombre. Mire usted lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos enseña esto. 5, 10 al 13. Mateo capítulo 5, verso 10 al 13. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice, gozaos y alegraos, bienaventurados y dichosos los que padecen. ¿Por qué? Porque Dios da mayor gracia, mayor poder. ¿Qué pasó cuando ellos cantaban? Cuando ellos miraban, no miraban los problemas, no miraban que sus cuerpos estaban echando así sangre, heridas, todo, el dolor que sufrían. Ellos no miraron eso. ¿Usted qué mira? ¿Está mirando las circunstancias exteriores o está mirando su vida espiritual? Yo le pregunto, porque es importante que usted, hermano, defina cosas. ¿Sí? ¿Usted es creyente cuando está en la iglesia? ¿Y es creyente cuando está en su casa? Ahora Dios lo colocó en su casa. ¿Es usted un creyente todavía? ¿Es usted una persona firme que se ha desvinculado de la fe? ¿O tiene usted la fe todavía segura, como un ancla de fe dentro de su ser? Un ancla que se sostiene firme. ¿Sí? El ancla de un barco cuando se tira es para que sostenerse, para que no se lo lleve el andebaje de las olas ni tormentas. Usted se mantiene firme. Entonces, ¿es creyente usted estando allí? Usted estando allí, cante y ore. Esto nos enseñó el apóstol Pablo y nos enseña el Señor. Mire que cuando estaban cantando, dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Mire este milagro. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios interviene a dar mayor gracia, mayor fuerza, y en medio de las circunstancias, dificultades, su mano se hace ver. La grandeza del Señor se hace ver. Y por eso, en este día, rogamos al Señor que le bendiga, que le ayude, que nos ayude a todos, hermano. Sí, que nos ayude a todos. Que usted no deje la fe. Manténgase firme. Recuerde prácticamente los últimos mensajes que hemos estado hablando, que hablamos cuando estamos reunidos, que pudimos reunirnos todos. ¿Sí? Recuerda la carta a los Colosenses, cuando el apóstol Pablo nos enseñó algo muy importante en el cual nosotros debemos estar firmes. Dice, y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de Él. Él está hablando de Dios Padre. Si en verdad permanecéis fundados, mire esto, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Pero le pregunto, ¿cómo está su fe? ¿Será porque está pasando esto, usted está dejando la fe o sigue firme? Pues no es nada lo comparado a lo que sufrió el apóstol Pablo ni nada. La situación de ahora es diferente. Pero la pregunta es, no se puede congregar, no hay nadie que ahorita mismo le diga, vea, vamos a reunirnos, ¿sí? No se puede. Entonces, dígame usted cómo se mantiene delante del Señor. Usted en su carácter puede definirse y seguir firme en el Señor.
seguir que Dios le ayude en cada momento y avanzar en Cristo Jesús. Por eso dice, si permanecéis, por eso este es un sí condicional, si en verdad permanecéis y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, en esta creación, debajo de este cielo, porque no hay más planeta que tenga un cielo como el nuestro. Entonces, dice el apóstol Pablo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro de Cristo. Entonces, hermano, que el evangelio nos ruede, nos corra por la sangre, por las venas, por los tuétanos, para poder estar firmes. El día que permita el Señor reunirnos, ojalá todos vengamos llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, firmes, constantes. Ese sería el gozo más grande. Tengamos un culto de victoria. Si no lo tenemos aquí, pues lo tengamos arriba en los cielos. Pero aquí, hermanos, podamos tener un culto glorioso de victoria. ¿No le parece a usted? Entonces, agradecemos al Señor por este corto mensaje. Les saludo a ustedes en esta escuela dominical. Que Dios les bendiga. La adoración, la alabanza está por debajo, sí, está sonando abajo. Así que gocémonos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Vamos a orar. Soberano Padre, te damos gracias a ti. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia. Bendice a cada uno de mis hermanos. Dales tú la ayuda, la fuerza. Ayúdanos a mantenernos en nuestro carácter, seguir firme en el Señor, seguir firme en tu camino. Señor, en medio de todas estas cosas, ayúdanos a aprender, a mantenernos, poder orar, poder buscar tu nombre, leer la Escritura. Señor, poder aprender de ti muchas cosas, aprovechando el tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde a todos ustedes. Un feliz día. Dios les guarde.